Cuentos macabros. El aire era denso, cargado de humedad y un olor acre a óxido y madera podrida. La noche había caído con una oscuridad casi palpable y el parque de diversiones abandonado que tenían frente a ellos parecía devorar la escasa luz de las linternas. Las atracciones, fantasmas de un pasado lleno de risas y bullicio, se alzaban como esqueletos metálicos retorcidos en medio de la maleza que había reclamado el terreno. «Esto es una locura», murmuró Laura, abrazándose a sí misma mientras observaba la entrada principal. La gran reja de hierro oxidado se inclinaba peligrosamente, como si incluso el metal estuviera cansado de sostener el peso del olvido. Sobre la reja, el letrero del parque, Sueños Encantados, colgaba torcido, con letras a medio caer, como una sonrisa rota. «Es solo una noche, Laura», respondió Diego, el líder autoproclamado del grupo. Tenía una cámara en mano, lista para grabar cada segundo de su travesía. «Entramos, hacemos unas tomas, contamos historias de miedo y salimos antes del amanecer. La gente ama estas cosas en YouTube». «Sí, y no se te olvide el premio por el reto», agregó Marcos ajustándose la mochila. $1000 por quedarnos toda la noche. ¿Quién rechaza eso? No sé. Este lugar me da mala espina, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Su mirada no se despegaba del viejo carrusel al fondo del parque, visible incluso desde allí. Las luces rotas de las farolas alrededor parecían formar un círculo de sombras que giraban en un baile siniestro. Diego rió. «Eso es lo que lo hace divertido. Vamos, chicas, no me digan que van a echarse para atrás ahora». Con un crujido metálico, Diego empujó la reja. Esta cedió con un quejido agónico, como si el parque protestara su entrada. Uno por uno, cruzaron al otro lado, sumergiéndose en la penumbra. El parque era un laberinto de atracciones derruidas y puestos de comida enmohecidos. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujir de sus pasos sobre la grava y el ocasional gemido del viento que atravesaba las estructuras oxidadas. A cada paso, las linternas revelaban detalles inquietantes. Una montaña rusa que parecía una serpiente metálica enroscada, un puesto de algodón de azúcar con el toldo desgarrado y manchado, y un grupo de sillas voladoras suspendidas en un movimiento perpetuo que parecía provocado por algo más que la brisa. «Esto está increíble», murmuró Diego mientras filmaba. Su cámara capturaba cada rincón, cada sombra que parecía moverse al borde de la lente. Laura se detuvo frente a un espejo roto en uno de los puestos de juegos. Su reflejo fragmentado la hizo estremecer, como si fuera otra persona observándola desde el otro lado. «No sé cómo este lugar pudo ser divertido alguna vez», dijo, apartando la vista. «Porque eras niña, Laura», respondió Marcos mientras inspeccionaba una vieja máquina de premios. «Todo parece mágico cuando eres pequeño, pero ahora, esto es solo un cementerio de recuerdos». Clara, quien se había mantenido callada, levantó la vista hacia una noria inmensa al fondo. Estaba inclinada, con varias cabinas faltantes y otras colgando precariamente. «¿No sienten que alguien nos observa?» Diego se giró hacia ella con una sonrisa burlona. «Eso es lo que pasa cuando estás en un lugar así. Tu mente juega contigo. Relájate, Clara. Estamos solos». Pero Laura no parecía tan convencida. Había algo en el aire que la hacía sentir vigilada, como si las sombras se extendieran demasiado rápido detrás de ellos, como si cada sonido tuviera un eco que no correspondía. Pasaron la siguiente hora explorando el parque. Grabaron videos en el carrusel, en la casa del terror y hasta en la montaña rusa. Sin embargo,
Algo cambió cuando llegaron al centro del parque, justo frente a la noria. ¿Dónde está Marcos?, preguntó Laura girándose rápidamente. Todos se detuvieron. Había estado con ellos hacía apenas un minuto, bromeando sobre subir a la noria. Pero ahora no había rastro de él. Seguramente se escondió para asustarnos, dijo Diego, aunque su voz tenía un leve temblor. Esto no es gracioso, dijo Clara mirando alrededor con nerviosismo. Diego suspiró y levantó la cámara. Muy bien, Marcos, sal ya, no nos vas a asustar. Pero el silencio fue la única respuesta. Laura encendió su linterna y apuntó hacia las sombras. Su luz se detuvo en algo al pie de la noria. Parecía un montón de ropa. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz apenas audible. Se acercaron lentamente, sus pasos resonando con un eco extraño en el suelo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Clara dejó escapar un grito ahogado. Era Marcos. Su cuerpo yacía de lado, con los ojos abiertos en una expresión de absoluto terror. Su garganta estaba cortada de lado a lado y la sangre formaba un charco oscuro que se mezclaba con la tierra y el óxido. «Oh, Dios mío», exclamó Laura, retrocediendo mientras la linterna temblaba en su mano. Diego dejó caer la cámara, incapaz de articular palabra. Clara comenzó a hiperventilar, aferrándose a Laura. «Tenemos que irnos, ahora», gritó Laura, pero antes de que pudieran moverse, un sonido desgarrador los detuvo en seco. Un crujido como el de pasos sobre hojas secas resonó a sus espaldas. Diego levantó la vista hacia la oscuridad más allá de la noria. Una figura emergió de entre las sombras, alta y cubierta, con lo que parecía ser un overol manchado y una máscara blanca que ocultaba su rostro. El hombre sostenía un cuchillo grande, cuya hoja reflejaba la luz temblorosa de las linternas. «Corran», susurró Diego, pero era demasiado tarde. El pánico se apoderó del grupo. Laura fue la primera en reaccionar, agarrando a Clara por el brazo y tirando de ella para correr en dirección opuesta a la noria. Diego recogió su cámara del suelo con manos temblorosas y los siguió, girándose de vez en cuando para asegurarse de que el hombre no los estuviera alcanzando. Los gritos ahogados de Clara se mezclaban con el estruendo de sus pasos y el eco de sus respiraciones agitadas. Mientras corrían, la linterna de Laura iluminaba brevemente las atracciones del parque. El túnel del amor, cuyas barcas estaban cubiertas de moho. Una rueda de la fortuna derrumbada, como si hubiera sido aplastada por una fuerza inhumana. Y un puesto de tiro al blanco con las figuras de los premios deformadas por el tiempo. «Por aquí», gritó Diego señalando hacia la casa del terror que habían explorado antes. Era un edificio alargado con paredes de madera negra y ventanas tapiadas, cuya entrada estaba decorada con una calavera gigante de cartón piedra. «No podemos entrar ahí», balbuceó Clara entre lágrimas. «No tenemos otra opción», respondió Laura empujándola hacia la puerta. Entraron de golpe, cerrando la puerta tras ellos con todas sus fuerzas. El interior estaba completamente oscuro y el aire olía a humedad, pintura vieja y algo más, algo metálico y penetrante que les revolvía el estómago. Laura apuntó con su linterna hacia el suelo, revelando una gruesa capa de polvo que amortiguaba sus pasos. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara temblando incontrolablemente. Diego miró por una rendija en la puerta. «No lo veo, creo que lo perdimos». Pero Laura no estaba tan segura. Algo en su interior le decía que no estaban a salvo. Encendió su linterna y apuntó hacia el pasillo que se extendía frente a ellos. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y los maniquíes de plástico, que en algún momento habían sido decoraciones espeluznantes, parecían observarlos desde las sombras. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Laura, agarrando a Clara de nuevo. El grupo comenzó a avanzar lentamente por el pasillo, sus ojos escaneando cada rincón. El silencio era insoportable.
roto solo por el crujir de la madera bajo sus pies. A medida que se adentraban más en la casa, comenzaron a notar cosas extrañas. Marcas de arañazos en las paredes, manchas oscuras que parecían sangre seca y muñecos colgados de sogas en los techos, balanceándose con un movimiento casi imperceptible. «Esto no estaba aquí antes», murmuró Diego señalando las marcas en la pared. «¿Crees que fue él?», preguntó Clara con un hilo de voz. Antes de que alguien pudiera responder, un ruido ensordecedor los hizo saltar. Era como un golpe metálico, seguido por el sonido de algo arrastrándose sobre el suelo. «¿Qué fue eso?», susurró Laura, apuntando con su linterna hacia el pasillo detrás de ellos. Diego levantó la cámara grabando en esa dirección. La lente captó algo que el ojo humano apenas pudo distinguir, una sombra que se movía rápido, demasiado rápido. «Está aquí», gritó Diego. Sin pensarlo, comenzaron a correr de nuevo, esta vez por un pasillo que parecía alargarse infinitamente. A medida que avanzaban, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear y el aire se volvió más pesado, como si algo invisible los estuviera presionando. De repente, Clara tropezó y cayó al suelo con un grito. Laura se detuvo para ayudarla, pero Diego, cegado por el pánico, siguió corriendo sin mirar atrás. «¡Diego!», gritó Laura, pero él ya había desaparecido en la oscuridad. Clara sollozaba mientras intentaba levantarse. No puedo más». «Tienes que hacerlo», dijo Laura tirando de ella. «No podemos quedarnos aquí». Antes de que pudieran moverse, el ruido de pasos pesados resonó en el pasillo. Laura apuntó con su linterna y vio al hombre de la máscara, acercándose lentamente con el cuchillo en la mano. «¡Corre!», gritó Laura empujando a Clara hacia adelante. Se adentraron en una sala más amplia, decorada como un cementerio. Las lápidas de cartón estaban cubiertas de polvo y las figuras de plástico de esqueletos y zombis parecían salir del suelo. Laura cerró la puerta tras ellas, apoyándose contra ella mientras respiraba con dificultad. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Clara, su voz quebrada por el miedo. Laura buscó desesperadamente una salida con la linterna. Sus ojos se detuvieron en una trampilla en el suelo, cubierta por una rejilla oxidada. «Por aquí», dijo, señalando. Ambas se apresuraron a abrirla, pero el metal estaba corroído y apenas se movía. El sonido de pasos acercándose las hizo trabajar con más desesperación, hasta que finalmente lograron levantar la rejilla. Clara bajó primero, seguida por Laura, quien cerró la trampilla tras ellas. Se encontraron en un túnel oscuro y estrecho, lleno de tuberías y cables expuestos. El aire era sofocante y un olor a podrido impregnaba cada respiración. «¿Crees que esto nos llevará a la salida?», preguntó Clara. «No lo sé», respondió Laura, encendiendo de nuevo su linterna. «Pero es mejor que quedarnos allá arriba». El túnel parecía interminable, y cada paso que daban era acompañado por un eco siniestro que parecía venir de todas direcciones. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar algo más. Un ruido húmedo y constante, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. «Laura», susurró Clara señalando hacia adelante. La luz de la linterna reveló algo que las hizo detenerse en seco. Había sangre, mucha sangre, formando un rastro que se perdía en la oscuridad del túnel. «Dios mío», murmuró Laura, su voz temblando. Y entonces lo escucharon. Una risa baja, gutural, que resonó como si viniera desde las paredes mismas. La risa los paralizó. Era lenta, profunda y se sentía antinatural en aquel lugar. Clara se tapó la boca para no gritar, mientras Laura escaneaba el túnel con la linterna, intentando localizar el origen del sonido. «¿Quién está ahí?», se atrevió a preguntar Laura, aunque sabía que no obtendría una respuesta que quisiera escuchar. El silencio que siguió fue más opresivo que la risa. Los únicos sonidos eran el goteo de agua en algún lugar distante
y sus propias respiraciones entrecortadas. Pero luego, detrás de ellas, algo se movió. Era apenas un susurro en la oscuridad, como el roce de tela contra las paredes del túnel. Laura giró rápidamente la linterna, iluminando el pasillo por el que habían llegado. Estaba vacío, pero el rastro de sangre que habían visto seguía ahí, brillante y fresco. Clara comenzó a sollozar. «Esto no puede estar pasando, no puede estar pasando», repetía en un murmullo incontrolable. «Tenemos que seguir adelante», dijo Laura, tomando a Clara de la mano y forzándola a moverse. «Si nos quedamos quietas, él nos encontrará». El túnel comenzó a estrecharse más a medida que avanzaban, hasta que tuvieron que caminar encorvadas para evitar las tuberías sobre sus cabezas. El aire se volvía más pesado y el olor a putrefacción era insoportable. Clara se detuvo repentinamente, tapándose la boca. «Voy a vomitar», susurró. «No aquí, no podemos parar», le susurró Laura tirando de ella con fuerza. «Aguanta, por favor». Finalmente, el túnel desembocó en una sala pequeña, como una especie de cámara de mantenimiento. Las paredes estaban cubiertas de moho y un generador oxidado ocupaba el centro del espacio. Pero lo que llamó su atención fue la pila de objetos en una esquina. Mochilas, teléfonos destrozados, zapatos y ropa ensangrentada. Clara dejó escapar un grito ahogado. «Son de otras personas que estuvieron aquí». Laura no respondió. Su mirada estaba fija en algo más. Un cuchillo grande y oxidado descansando sobre una mesa improvisada, junto a un rollo de cuerda y manchas oscuras que parecían huellas ensangrentadas. «Este tipo lo ha estado haciendo por mucho tiempo», dijo Laura, su voz apenas un susurro. De repente un golpe fuerte resonó en el túnel por el que habían llegado, seguido por el eco de pasos apresurados. El hombre estaba cerca. «¡Corre!», gritó Laura, empujando a Clara hacia una puerta metálica al otro lado de la sala. Era pesada y estaba oxidada, pero lograron abrirla con esfuerzo, encontrándose con otro túnel aún más oscuro que el anterior. Este nuevo pasadizo no tenía más que un pequeño hilo de luz proveniente de una rejilla en el techo, y parecía más viejo, como si nadie hubiera entrado allí en décadas. A medida que corrían, podían escuchar el eco de los pasos del hombre acercándose cada vez más. Laura se detuvo un momento para cerrar la puerta tras ellas, pero los golpes desde el otro lado comenzaron casi de inmediato. «No va a tardar mucho en entrar», gritó, empujando a Clara para que siguiera avanzando. El túnel comenzó a inclinarse hacia abajo, y la humedad en las paredes hacía que el suelo estuviera resbaladizo. Clara tropezó varias veces, pero Laura no dejó que se detuviera. El sonido de los golpes cesó de repente, y el silencio que quedó atrás fue aún más aterrador. «No puede ser que se haya rendido», dijo Clara, su voz temblando. «Es porque sabe algo que nosotras no sabemos», respondió Laura sin detenerse. Finalmente el túnel se abrió a otra sala, más amplia pero igual de oscura. Esta vez, el lugar parecía algún tipo de bodega subterránea. Había cajas de madera apiladas por todas partes, algunas de ellas abiertas, revelando herramientas oxidadas, latas de comida vencida y huesos. Clara retrocedió instintivamente al verlos, pero Laura la empujó hacia adelante. «No mires, solo sigue caminando». Mientras avanzaban entre las cajas, algo llamó su atención. En una esquina de la bodega había una escalera metálica que conducía a una trampilla en el techo. «Ahí está nuestra salida», exclamó Laura, sintiendo un destello de esperanza por primera vez en horas. Ambas corrieron hacia la escalera, pero justo cuando Laura estaba a punto de comenzar a subir, un ruido metálico resonó detrás de ellas. La linterna iluminó al hombre enmascarado entrando en la bodega, sosteniendo su cuchillo ensangrentado. «Sube primero»,
gritó Laura, interponiéndose entre Clara y el hombre. Clara comenzó a trepar con dificultad, mientras Laura intentaba mantener la linterna fija en el hombre. Él no se apresuraba, avanzaba con calma, como si supiera que no tenían forma de escapar. «¡Rápido, Clara!», gritó Laura mirando cómo su amiga luchaba por abrir la trampilla. El hombre levantó el cuchillo y comenzó a correr hacia ellas. Laura se preparó para enfrentarlo, pero en el último momento, el suelo resbaladizo le jugó una mala pasada al hombre, quien cayó al suelo con un golpe sordo. «¡Lo tengo!», gritó Clara desde arriba, empujando la trampilla con todas sus fuerzas. Laura corrió hacia la escalera y comenzó a subir detrás de Clara. Pero antes de que pudiera alcanzar la parte superior, sintió una mano fría agarrándola del tobillo. Gritó, pateando con todas sus fuerzas, logrando liberarse justo a tiempo para salir por la trampilla. Ambas cayeron al suelo, jadeando, mientras la trampilla se cerraba con un golpe. Laura miró alrededor, esperando encontrar algo que pudiera usar para bloquearla, pero estaban en lo que parecía ser un almacén exterior, rodeado por altos muros de concreto y completamente aislado. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara mirando a Laura con los ojos llenos de lágrimas. Pero antes de que Laura pudiera responder, un ruido detrás de ellas las hizo congelarse. La puerta del almacén se abrió lentamente y una figura oscura se perfiló en el umbral. El hombre no se había rendido. «¡Corre!», dijo Laura, esta vez con un tono que sonaba más a resignación que a esperanza. El eco de la puerta metálica abriéndose resonó como un disparo en el silencio del almacén. Clara retrocedió hasta chocar con una pila de cajas apiladas contra el muro, mientras Laura se mantenía en pie, apretando los puños. La figura en la entrada era más amenazante que nunca. Su máscara, ahora salpicada con manchas frescas de sangre, brillaba bajo la tenue luz que se filtraba por un tragaluz roto. «No hay salida», murmuró Clara con voz apagada, el terror transformándose en una parálisis absoluta. Laura, en cambio, no estaba lista para rendirse. Observó frenéticamente el espacio en busca de algo, cualquier cosa, que pudieran usar como arma o distracción. Sus ojos se detuvieron en un largo tubo de metal que descansaba entre los escombros. Corrió hacia él mientras gritaba: «Clara, muévete, ve hacia las cajas del fondo y busca algo útil». El hombre avanzaba lentamente, jugando con el cuchillo en sus manos. No tenía prisa. Disfrutaba de la tensión, del miedo palpable en el aire. Cada paso que daba parecía retumbar en sus oídos como un tambor funerario. Laura alzó el tubo de metal sintiendo su peso. «¿Quieres algo? Ven por mí», le gritó, aunque su voz temblaba. Clara, mientras tanto, buscaba entre las cajas del fondo, pero sus manos temblorosas apenas podían mover las tapas. Finalmente, encontró una botella rota, el vidrio sucio pero afilado. La sostuvo con fuerza, aunque sus piernas apenas respondían a la orden de levantarse. El hombre fijó su atención en Laura, claramente viéndola como la mayor amenaza. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, estudiándola como un depredador evalúa a su presa antes de atacar. Sin previo aviso, se lanzó hacia ella con una velocidad sorprendente. Laura apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando el tubo justo a tiempo para bloquear el primer golpe del cuchillo. El impacto resonó por todo el almacén y el metal vibró en sus manos. El hombre era más fuerte de lo que esperaba, y aunque lograba detener sus ataques, sentía que cada golpe debilitaba su agarre. «Clara, haz algo», gritó desesperada mientras retrocedía hacia las cajas. Clara finalmente salió de su parálisis. Corrió hacia el hombre, clavándole la botella rota en el costado. Él gruñó de dolor, soltando el cuchillo por un instante. Laura aprovechó la oportunidad,
golpeándolo con todas sus fuerzas en la cabeza con el tubo. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, tropezando con una pila de cajas que se derrumbó ruidosamente. El cuchillo cayó al suelo, deslizándose fuera de su alcance. «¡Vamos, tenemos que salir de aquí!», gritó Laura, tomando a Clara de la mano y corriendo hacia la puerta trasera del almacén. Pero antes de que pudieran alcanzarla, el hombre, ahora furioso, se levantó con una velocidad aterradora. La botella rota seguía incrustada en su costado, pero no parecía importarle. Sus pasos eran pesados y su respiración resonaba como un rugido contenido detrás de la máscara. Laura y Clara forcejearon con la puerta trasera, pero estaba cerrada con candado. El pánico comenzó a apoderarse de ellas. «No puede ser. Tiene que haber otra salida», gritó Clara, golpeando la puerta con desesperación. El hombre estaba casi sobre ellas. Laura giró, levantando nuevamente el tubo, decidida a enfrentarlo. «Corre, Clara. Encuentra una forma de salir». «No voy a dejarte sola», respondió Clara, aunque sus lágrimas contradecían su valentía. El hombre alzó su cuchillo, listo para acabar con Laura, cuando un ruido ensordecedor llenó el almacén. Una de las cajas apiladas en el fondo del lugar cayó al suelo, seguida por un torrente de herramientas oxidadas y pesadas. Una de ellas golpeó directamente al hombre en la espalda, haciéndolo caer de rodillas. «Es nuestra oportunidad», gritó Laura, tomando a Clara del brazo y tirando de ella hacia las pilas de cajas. Si podían crear suficiente caos, tal vez lograrían perderlo de vista. Comenzaron a empujar cajas y derribar estantes mientras corrían, creando un laberinto improvisado. El hombre, aunque herido, no parecía dispuesto a detenerse. Su respiración era audible incluso a través de la máscara, y su figura se movía como una sombra implacable entre los escombros. Finalmente, encontraron una pequeña abertura entre las cajas que llevaba a una puerta lateral, apenas visible bajo la luz tenue. Clara cayó al suelo, jadeando, mientras Laura intentaba abrir la puerta. «Por favor, que esté abierta, que esté abierta». Con un crujido la puerta cedió y ambas salieron al exterior. Pero su alivio duró poco. Estaban en un patio trasero cercado por muros altos de concreto con una única salida. Una puerta metálica al otro lado. «¿Crees que podamos escalarlo?», preguntó Clara mirando las paredes. «No hay tiempo», respondió Laura corriendo hacia la puerta metálica. Pero antes de que pudieran alcanzarla, el hombre apareció nuevamente en la entrada del almacén. Esta vez, no caminaba. Corría directamente hacia ellas. Laura empujó a Clara hacia adelante. «Corre, yo lo distraigo». «No, Laura». «¡Corre!». Clara obedeció, aunque sus piernas apenas respondían. Laura levantó el tubo una vez más, lista para enfrentarlo. Pero esta vez, el hombre no titubeó. Su velocidad y fuerza eran abrumadoras. Cuando llegó a Laura, el impacto fue brutal. Clara miró hacia atrás justo a tiempo para ver cómo el tubo caía de las manos de Laura y el hombre la arrojaba al suelo. Los gritos de su amiga resonaron en el patio, y Clara supo que no tenía tiempo. Con lágrimas en los ojos, abrió la puerta metálica y salió al exterior, dejando a Laura atrás. Pero el exterior no era una salvación. Era otro laberinto, un campo abierto con atracciones abandonadas que parecían sombras monstruosas bajo la tenue luz de la luna. Y Clara estaba sola. Clara corría entre los restos oxidados de las antiguas atracciones del parque. Sus pisadas resonaban contra el suelo de grava y metal desgastado. Cada respiración era un esfuerzo, un recordatorio de que estaba viva, pero al borde del colapso.
A sus espaldas, los gritos de Laura habían cesado, dejando un silencio opresivo que solo aumentaba su desesperación. Los rieles retorcidos de una montaña rusa se alzaban como garras contra el cielo nocturno. Las cabinas de la rueda de la fortuna colgaban inmóviles, chirriando con el viento. Clara se detuvo un instante junto a un viejo carrusel. Sus caballos de madera desgastados parecían mirarla con expresiones vacías, casi burlonas. «¿Dónde estás?», murmuró para sí misma, sus ojos buscando alguna señal de esperanza. Pero no había nadie. Estaba sola, atrapada en ese infierno. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Era como el chasquido de una rama bajo un pie pesado y provenía de algún lugar cercano. Clara se giró rápidamente, intentando localizar el origen. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. «Déjame en paz», gritó su voz quebrándose. El único que respondió fue el viento, arrastrando consigo un leve silbido que parecía susurrarle al oído. Clara se apretó contra el carrusel, intentando esconderse entre las sombras, cuando de pronto vio algo que la hizo congelarse. El hombre estaba allí, de pie, entre las ruinas de una casa del terror, su figura iluminada por la tenue luz de una lámpara parpadeante. En su mano llevaba algo que Clara reconoció de inmediato: el tubo de metal que Laura había usado para defenderse. La sangre que manchaba el extremo hablaba más fuerte que cualquier palabra. Clara contuvo un grito, retrocediendo lentamente. Sabía que no podía enfrentarlo. La fuerza de Laura no había sido suficiente, y ella no tenía ni el valor ni la energía para intentarlo. Necesitaba encontrar una salida, un escondite, algo que le diera aunque sea unos segundos más de vida. Corrió hacia el edificio más cercano, una vieja taquilla con las ventanas rotas y los papeles desparramados por el suelo. Se metió por una de las aperturas, cortándose el brazo en el proceso, pero ignoró el dolor. El interior estaba oscuro y olía a humedad y óxido. Los muebles destartalados y los viejos boletos descompuestos hacían del lugar un refugio precario. Pero era mejor que quedarse al descubierto. Clara se agachó detrás de un mostrador, apretando las manos contra su boca para no hacer ruido. Podía oír sus propios latidos, como un tambor frenético que delataba su ubicación. Cerró los ojos con fuerza, intentando controlar el pánico. Entonces lo escuchó. Pasos, pesados, deliberados. Se acercaban lentamente como si el hombre supiera exactamente dónde estaba. Clara tragó saliva, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo, pero cualquier movimiento podría significar su muerte. Los pasos se detuvieron justo afuera de la taquilla. Clara apretó los dientes, esperando lo peor. Pero en lugar de entrar, el hombre comenzó a golpear el metal de la pared con el tubo, produciendo un ruido ensordecedor que hizo que Clara se encogiera de terror. «Déjame salir, por favor», sollozó, incapaz de contenerse más. El ruido cesó de repente, sumiendo el lugar en un silencio aún más aterrador. Clara se atrevió a asomar la cabeza por el borde del mostrador, buscando señales de que el hombre se hubiera ido. Y entonces lo vio. Estaba de pie, justo frente a la ventana rota, observándola con esa máscara inexpresiva. El tubo descansaba sobre su hombro, y aunque no podía verle los ojos, Clara sentía su mirada clavada en ella. Gritó y corrió hacia la puerta trasera de la taquilla, empujándola con todas sus fuerzas. Para su sorpresa, la puerta se abrió, y Clara salió disparada hacia un sendero cubierto de maleza. No se detuvo a mirar atrás. Su único pensamiento era escapar,
aunque no supiera a dónde iba. Las ramas de los arbustos le rasgaban la piel mientras avanzaba a toda velocidad. Tropezó varias veces, cayendo sobre el suelo duro, pero cada vez se levantaba, impulsada por el miedo. Finalmente, el sendero la llevó a un lugar que reconoció: la base de la montaña rusa. El enorme esqueleto metálico se alzaba sobre ella como un monstruo dormido. Clara miró a su alrededor, buscando algún lugar donde esconderse. No había muchas opciones, pero entonces vio una escalera oxidada que llevaba a las alturas de la estructura. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a subir. Los escalones crujían bajo su peso y Clara temía que se rompieran en cualquier momento. El viento soplaba con fuerza a medida que subía, haciendo que la estructura temblara ligeramente. Pero era mejor que quedarse abajo, expuesta. Cuando llegó a una plataforma a varios metros del suelo, se detuvo para recuperar el aliento. Desde allí podía ver gran parte del parque. Las atracciones desmoronadas, los edificios abandonados, todo parecía envuelto en una niebla tenue que hacía que el lugar pareciera aún más irreal. Pero su momento de calma duró poco. Un sonido metálico la hizo voltear. El hombre también había comenzado a subir, con pasos firmes y calculados. No puede ser, susurró Clara, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra una barandilla. Miró hacia abajo, calculando si podría saltar y sobrevivir. Pero la altura era demasiado y el suelo estaba lleno de escombros. El hombre seguía subiendo, imparable. Clara buscó desesperadamente algo que pudiera usar como arma, pero la plataforma estaba vacía. Sus manos se cerraron alrededor de la barandilla, sus nudillos blancos por la fuerza con la que la sostenía. «¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de mí?», gritó, pero no obtuvo respuesta. El hombre llegó a la plataforma, su presencia llenándola como una sombra viviente. Clara no tenía a dónde ir. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a su verdugo, sabiendo que este era el final. Con un último grito de desesperación, Clara intentó correr hacia la escalera, pero el hombre la atrapó fácilmente. Su fuerza era abrumadora, y en cuestión de segundos, Clara sintió el frío metal del tubo de hierro golpear su cuerpo. Su último pensamiento antes de que todo se desvaneciera fue una mezcla de dolor y la visión de las luces parpadeantes del parque. El parque, una vez lleno de risas y vida, volvió a sumirse en el silencio. El amanecer llegó lentamente, bañando el parque de diversiones en una luz tenue y grisácea. Los primeros rayos del sol apenas lograban atravesar la niebla espesa que se aferraba al lugar, como si se negara a abandonar los secretos que había presenciado durante la noche. El parque estaba desierto, silencioso, y parecía ajeno al horror que se había desatado en su interior. Los restos de los jóvenes estaban dispersos, ocultos entre las ruinas y las sombras, como si el lugar mismo los hubiera devorado. Las atracciones oxidadas crujían con el viento y el chirrido monótono de una rueda que giraba lentamente rompía el silencio de vez en cuando. En medio de ese paisaje desolado, la figura del hombre se movía con calma. Sus pasos eran seguros, metódicos, mientras revisaba cada rincón del parque. Recogía los rastros de lo ocurrido: una mochila abandonada, un teléfono destrozado, un zapato perdido entre los escombros. No dejaba nada al azar. Cargaba un saco de lona sobre el hombro, pesado por su contenido, y lo dejó caer junto a una vieja fosa cubierta de maleza. La abrió con cuidado, revelando un agujero profundo que parecía haber sido usado en el pasado como parte de alguna atracción olvidada. Sin dudarlo, arrojó el saco al interior, escuchando el eco sordo cuando golpeó el fondo.
El hombre se quedó ahí unos segundos mirando hacia el abismo, como si reflexionara sobre lo que había hecho. Finalmente, comenzó a llenar la fosa con tierra y escombros, cubriendo cualquier evidencia de su presencia. Cuando terminó, el lugar parecía tan abandonado como siempre. Un rincón más en el parque donde nadie se atrevería a mirar. Antes de irse, el hombre se detuvo frente a la vieja entrada principal. Las letras desgastadas que anunciaban el nombre del parque colgaban torcidas, y la cadena oxidada que cerraba el acceso seguía en su lugar, intacta. Sacó un pequeño bote de pintura negra y una brocha de su mochila. Con movimientos precisos, comenzó a cubrir cualquier marca o huella que los jóvenes hubieran dejado al forzar su entrada la noche anterior. Cuando terminó, dio un último vistazo al lugar, asegurándose de que todo estuviera en orden. El parque, con su aire de abandono y melancolía, volvía a ser lo que siempre había sido: un sitio olvidado por el tiempo, donde nadie tenía razones para regresar. El hombre se quitó la máscara y la guardó en su mochila. Su rostro era inexpresivo, marcado por arrugas que hablaban de años de trabajo metódico, sin remordimientos. Con un paso tranquilo, salió del parque y se adentró en el bosque cercano, desapareciendo entre los árboles como una sombra más. Días después, los familiares de los jóvenes comenzaron a reportar sus desapariciones. Las redes sociales se llenaron de mensajes de búsqueda, fotos y teorías sobre lo que podría haberles pasado. Algunos especulaban que habían sido víctimas de un accidente o de algún crimen, pero nadie mencionó el parque de diversiones. Las autoridades hicieron un esfuerzo inicial por buscarlos, pero el caso pronto se volvió frío. El parque abandonado nunca fue revisado. Su reputación como un lugar peligroso y olvidado lo mantenía fuera de cualquier investigación seria. Los años pasaron, y las desapariciones de aquella noche se convirtieron en una más de las tantas historias sin resolver que circulaban en los pueblos cercanos. Algunos hablaban de un asesino que rondaba la zona. Otros creían que los jóvenes simplemente se habían ido por su cuenta, huyendo de sus vidas. Pero el parque seguía allí, inmutable, esperando a los próximos curiosos que se atrevieran a cruzar sus puertas. En sus rincones oscuros, las sombras parecían alargarse un poco más, como si el lugar guardara una memoria viva de los horrores que había albergado. Y en las noches más silenciosas, algunos juraban escuchar risas lejanas, mezcladas con el chirrido de las viejas atracciones que nunca dejaron de moverse del todo.